El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. En Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Espacio Electoral, este programa del Instituto Estatal Electoral que les traemos como siempre cada lunes y cada martes. Se encuentra conmigo como siempre en este espacio Oksana Bolchanskaya. Muy buenas tardes, Oksana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rolando, buenas tardes a toda nuestra audiencia y gracias por sintonizarnos a cada lunes y cada martes de 2:30 a 3 de la tarde en el 106.9 de FM en Radio Universidad. Y como bien lo dijiste, Rolando, cada programa traemos información reciente, información importante sobre el ámbito electoral, sobre el ámbito de la participación ciudadana, la democracia en general. Y este lunes, pues bueno, tenemos una entrevista muy interesante, una entrevista, digamos, que nos da cuenta de lo que pasó en los últimos 9-10 meses. Pues sí, tenemos la entrevista con el consejero presidente Arturo Meraz González, quien nos habla de los resultados y de la conclusión del proceso electoral 2017-2018, que ya lo vivimos todos estos meses. Todos los días, incluso en su mensaje el consejero presidente mencionó de cuántos días exactamente duró este proceso. Pero bien, para ponernos pues, en el contexto, el 12 de septiembre, en una sesión extraordinaria, el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral ya dio por concluido este proceso. Y justamente por eso nosotros invitamos al estudio al consejero presidente Arturo Meraz para que nos relatara todo lo que sucedió, los aciertos, los obstáculos y alguna numeralia importante que nos ilustra de qué se trató este proceso, quiénes participaron, qué novedades tuvo y también qué dificultades se enfrentó. La entrevista. La entrevista. Muy buenas tardes, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Arturo Meraz González. Como siempre nos da un gran gusto recibirlo en el estudio de este espacio electoral e insistimos en cada programa, aunque ya la jornada electoral terminó, ya hace más de 2 meses, casi 2 meses y medio, y mucha gente nos estará preguntando pues de qué estamos hablando en este espacio electoral. Y resulta que sí hay muchos temas, tanto relacionados con el proceso electoral, con la organización, digamos, ya con la valoración y el análisis del proceso. Y en esta ocasión, por supuesto, nos vamos a referir al cierre del proceso electoral local, porque el miércoles pasado, el 12 de septiembre, se celebró la sesión extraordinaria en la cual el Consejo Estatal Electoral ya dio por concluido el proceso. ¿Cuál es la valoración que hace usted como titular de la institución del proceso que se vivió en nuestra entidad? Fundamentalmente el balance que hacemos, grosso modo, es muy bueno. Todos los procesos electorales, no hay uno que se parezca a otro, siempre hay novedades, si es porque cambiaron las reglas del juego cuando hay reformas electorales, si es porque la ocasión esta que estamos comentando hubo novedades significativas, las propias que nos marca la ley, como el hecho de que se haya convertido en el primer proceso en la historia de Chihuahua, el primer proceso electoral concurrente, entendiendo por ello que tanto la elección federal como la elección local, los cargos en disputa se resolvieron el mismo día, el 1 de julio pasado, como bien señalas, hace 2 meses y medio. La novedad de la reelección, que es el término genérico que se utiliza, pero nosotros le denominamos elección consecutiva, donde lo señalábamos quienes ya en el proceso pasado lograron obtener la preferencia ciudadana y se convirtieron en funcionarios de gobierno, hoy tuvieron la oportunidad de buscar el refrendo de esa confianza. Quienes lo intentaron y lo lograron,
pues bueno, quiere decir que también hay un voto adicional al trabajo realizado previamente, y quienes no, pues de alguna manera, no quisiera yo decir que es un voto de castigo, pero bueno, las preferencias hacia la oferta política se fueron hacia otra de las ofertas. Otra de las novedades, la casilla única, creo que es un tema, lo he dicho en algunas ocasiones, que hay que analizar, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Una de las ventajas pues es que es una sola mesa directiva de casilla que recibe toda la votación, pero para el caso particular de nuestra entidad en Chihuahua, el haber recibido 6 votaciones de cada uno de los ciudadanos inscritos en la lista nominal que acudieron ese día a sufragar, se convierte en un problema de logística y operación, tanto para el cierre de la casilla, el escrutinio y cómputo, el armado de los paquetes, el traslado de los paquetes a las asambleas en el caso local y el traslado de los paquetes a las juntas distritales en el caso federal. Y bueno, varias veces mencionamos que esto iba a provocar que el tiempo de traslado iba a ampliarse, que se iba a ver que los paquetes llegaban más tarde, que le pedíamos a la ciudadanía, a los contendientes, a los institutos políticos y a los independientes que no fueran a malinterpretar esta circunstancia, que era normal, simplemente se duplica la votación de 3 a 6 boletas, se duplica la contabilidad, se duplica el traslado porque hay que llevarlo a 2 sedes, entonces esto implicaba que llegaran más tarde, no había que sospechar nada extraño, los paquetes llegaron todos, déjame decirlo así. Tuvimos algunas eventualidades en el caso de la Asamblea de Juárez, donde por algunas circunstancias extraordinarias que a la fecha todavía están en revisión, pues las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla dejaron los paquetes, se retiraron porque aparentemente hubo una balacera, hubo pánico, se retiraron por cuidar, salvaguardar su seguridad, y los paquetes ahí se quedaron, entonces tuvimos que armar operativos, acudir por ellos con notario público para que se viera que estaban las boletas, las mamparas, las urnas, toda la documentación, y trasladarlos a las asambleas. Entonces, esas vicisitudes que acontecieron, pues es digno de tomarlas en cuenta, pero lo más importante es que la totalidad de los paquetes en todas las 67 asambleas llegaron. No hubo uno que faltara. ¿Cuál fue una de las circunstancias de la casilla única? Y déjame ahondar un poco en esto. Pues estamos revisando en la casilla única las boletas federales y las boletas locales, y por efectos no de dolo, no de una situación sesgada por parte de los funcionarios, sino por errores humanos, pues hubo boletas locales que se fueron en el paquete federal y viceversa, o todas las boletas se fueron en uno de los 2 paquetes, de tal suerte que llegamos a tener paquetes donde abríamos ahí ante el pleno para contabilizar y no había boletas, pues estaban allá en la sede del Instituto Nacional Electoral o viceversa. Detalles como esos son los que hay que revisar. La casilla única es buena en sí, pero tiene esos detalles de logística, de tiempo, el cansancio al que se ven sometidos los funcionarios cuando tienen que hacer todo este trabajo una sola mesa directiva de casilla. ¿A qué me refiero con el análisis? En los lugares donde hay elección concurrente, donde no había casilla única, pues había la casilla federal y la local. Y había 2 mesas directivas de casilla, como sucedía aquí, nada más que en un año era elección federal y en el otro era local. Bueno, donde hubiera concurrencia, había 2 casillas. Esto de la casilla única hay que evaluarlo. Fue una novedad que nos trajo cosas buenas, también nos trajo circunstancias que nos trastocaron en alguna dilatación para poder procesar, pero decíamos ese día del cierre del proceso electoral el pasado miércoles que afortunadamente llegaron todos los paquetes, que se procesaron en el programa de resultados electorales preliminares, que se pudieron resguardar en nuestras bodegas, y que aquellos paquetes que no pudieron ser revisados en ese momento el acta de escrutinio y cómputo, pues fueron sometidos al pleno, y aquellos que se tuvieron que recontar, pues se recontaron. No pasa nada, no hay nada oculto que no se haya podido resolver. Es un balance positivo porque estamos a favor en términos porcentuales de que creció nuestra participación ciudadana del 48 que tuvimos en 2016, que ya había crecido 8 puntos, pues ahora tenemos 54.4,
es un incremento importante en número de votos, pero todavía nos queda ese pendiente, ¿verdad? Esa asignatura pendiente de 40 y tantos % de ciudadanos de una lista nominal de 2.700.000 en el estado que no votan, que tienen un desapego de la cosa pública y que tenemos que trabajar. No nada más el Instituto Estatal Electoral o el Nacional Electoral, los partidos, las sociedades, organizaciones de la sociedad civil y los propios funcionarios emanados de los procesos electorales para que la gente crea, pues, en que estos ejercicios democráticos realmente tiene un peso específico el voto y se traduce, pues, en acciones de gobierno de aquellos que emanan de estos procesos para bien de la ciudadanía. En general, con todo lo que se pueda decir de la elección, porque también hubo errores y tenemos que reconocerlos, pero mientras no hayan sido sistemáticos, dolosos, graves, sesgados, no dejan de ser parte del esfuerzo y del trabajo de mucha gente. Así es. Bueno, para hacer posible este proceso electoral, desde antes de que iniciara, se hizo la convocatoria para integrar 67 asambleas municipales electorales, una en cada uno de los municipios. ¿Qué valoración hace usted, presidente, del funcionamiento de estos 67 órganos electorales? Finalmente, pues sí son órganos ciudadanos convocados por el Instituto Estatal Electoral que tuvieron que durante varios meses encargarse de la organización de las elecciones en sus respectivos municipios, en sus comunidades. Bueno, hay que anteceder lo siguiente. La convocatoria que bien mencionas, recordemos que se denominó una convocatoria incluyente. Incluyente, así es. Y ha sido la mística de trabajo de las y los consejeros en el organismo electoral central, en el Instituto Estatal Electoral, pues de que se conformen colegiados donde haya jóvenes, donde haya indígenas, donde haya amas de casa, donde haya profesionistas, donde haya gente que ha participado en procesos, donde haya gente que no tiene la más mínima idea de lo que es un proceso. ¿Para qué? Para darle pluralidad, para darle oportunidad a la gente que aspira a participar en estos órganos y que por alguna u otra causa no había sido posible. Bueno, hoy les damos esa oportunidad. Teniendo eso como antecedente, pues nos obliga a pensar, bien lo dijiste, no son profesionales, reciben una capacitación, pero también es así como que subiéndose al tren en camino, porque tan pronto como son designados, pues a los pocos días se toma protesta y ya empiezan sus sesiones y empiezan a tomar acuerdos, si bien es cierto respaldados por las oficinas centrales, que les damos un seguimiento, pero también ellos se convierten en los órganos auxiliares del instituto, en esos brazos que se extienden por todo el estado de Chihuahua, en los 67 municipios, para llevar a cuestas la responsabilidad de la organización en el ámbito territorial de su competencia del proceso electoral. Así que, partiendo de que no son profesionales y que tienen una capacitación y aunque tengan un respaldo de parte del instituto, pues nosotros consideramos que fue un buen resultado. Sí hubo ocasiones en que los partidos políticos aglutinados en los senos de las asambleas pues hicieron señalamientos en contra de nuestras funcionarias, de nuestros funcionarios, a veces con un tinte más político, ¿verdad? Otras veces sí con un tinte objetivo, y bueno, a todo eso se le dio seguimiento para darle cauce y salida a todas esas inquietudes. También tenemos las impugnaciones propias de cualquier proceso. Esto no quiere decir que las asambleas hayan hecho mal su trabajo, simplemente después de la jornada electoral y después de los cómputos, pues los actores políticos que intervienen tienen su derecho a impugnar aquellas decisiones de los órganos colegiados que no les son favorecedoras para sus intereses o simplemente que consideran que están en su derecho de hacerlo. Pero las impugnaciones resueltas ya por las autoridades jurisdiccionales le dieron en la mayoría de las ocasiones el respaldo a las decisiones de los órganos colegiados. Es decir, más que revocar o cambiar o modificar, se dio el respaldo y el espaldarazo en las sentencias de los órganos jurisdiccionales a estas decisiones. Creo yo que ese es un apartado que podemos tomar para decir que se hizo bien el trabajo en las asambleas. En términos generales, en un rasero general, todas y cada una de las asambleas cumplieron
a cabalidad con los principios de la función electoral, no hubo determinancia, vamos a decir, por un efecto de sesgo en el actuar de nuestras consejeras, de nuestros consejeros, sino por el contrario, se hizo frente a todos los retos en compañía de los partidos políticos. Y donde haya habido errores, quiero insistir, los tenemos que analizar para corregirlo. Este es un sistema electoral nacional donde confluyen, recordemos, en un sistema varios subsistemas. Uno de ellos pues es el Instituto Estatal Electoral, otro es el Instituto Nacional Electoral, los tribunales estatales, los tribunales federales, los partidos políticos, la ciudadanía, y en todos puede haber algún margen de equivocación, pero que son salvables. Y te voy a decir yo los dos indicadores que yo he asumido que me dan la tranquilidad de decir que el balance es positivo en las asambleas y a nivel central. Uno, el primero, que después de la jornada electoral, primero que en la jornada electoral salió a votar la gente, a pesar, y hay que decirlo porque no podemos ocultarlo, de que la violencia que ha permeado desafortunadamente en la entidad y en el país en muchas ocasiones no fue un obstáculo para que la gente saliera a votar libremente, con confianza, informados, por quien ellos quisieran, primero. Y ahí está ese 54 y fracción por ciento de votantes. Estás hablando de 1.400.000 o más ciudadanos aprox. Y otra, que al día siguiente de la jornada electoral nos fuimos a trabajar, nos fuimos a hacer nuestras labores, a estudiar los chavos, las amas de casa, los profesionistas, todos nos fuimos a hacer nuestras actividades sin problema. Hacemos un lunes. Sin problema. Quizás sí con la información de que hoy ya viste que ganó X, perdió Y, etcétera, etcétera, pero con la tranquilidad de que no hubo sobresaltos, ni en la jornada ni al día siguiente. Así es, y en algunas ocasiones en las entrevistas usted señaló, presidente, de que para que haya elecciones y participación en las elecciones se necesita el trabajo de tres componentes. Uno, por supuesto, es el órgano electoral quien organiza y pone todo a disposición. El segundo es los actores políticos, los partidos políticos, y en esta ocasión, ya por segunda ocasión en el Estado, tenemos participación de candidaturas independientes. Y tercero es la ciudadanía. Y pues por supuesto sin la participación de la ciudadanía todos los demás esfuerzos no valdrían la pena. Ya usted se refirió al trabajo del órgano electoral, ya reconoció también la participación mayor que en el proceso anterior de la ciudadanía en estos comicios. Desde el Instituto Estatal Electoral, ¿cómo evalúa usted la relación con los institutos políticos durante este proceso electoral? Buena, tan es así que bueno, estuvimos todos en la mayoría de las sesiones, o en todas las sesiones, la gran mayoría estuvo presente, participando. Lo decía uno de los consejeros electorales, qué bueno que hay debate, qué bueno que hay retroalimentación, son áreas de oportunidad, no lo queremos ver como un reclamo, un sentido de reclamo que no tiene otro trasfondo más que el de mortificar, jamás. Al contrario, lo vemos como una retroalimentación donde bien lo dices tú, cerramos ese día de la sesión de conclusión del proceso y sí hubo agradecimientos, felicitaciones, pero también hubo algún cierto reclamo, alguna asignatura pendiente que se nos dijo que se había quedado desde la misma presidencia, la Secretaría Ejecutiva, los consejeros, las asambleas, las áreas. Pero la relación es buena porque podemos seguir dialogando. Es más, yo diría que así debe de ser un colegiado. Sería sumamente dudoso que siempre estuviera de acuerdo en todo. Creo que no, eso no debe de pasar. Por el contrario, debe de privar, sí, un diálogo, a veces hasta intenso si quieres, pero respetuoso, por supuesto, y eso siempre lo tendrán las fuerzas políticas por parte de la institución, un diálogo respetuoso, abierto, tratando de consensar las cosas, esa es nuestra labor. Y decía yo ahí a manera de broma, pero tiene mucho de cierto, pues el que pierde dice que fue por el árbitro, el que gana dice que fue a pesar del árbitro, en fin, el árbitro, como lo puede ser el Instituto Estatal Electoral, no es que con alguno quede bien y con otro mal, simplemente que al aplicar las reglas del juego, pues alguno se verá favorecido por su actuación propia
en el cumplimiento de las reglas y algún otro no, en términos de lo que la voluntad ciudadana expresa en las urnas. Y eso muchas veces se refleja en reclamos al árbitro, que algunos podrán tener sentido y razón, otros no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se nos decía, oiga, es que no fueron ustedes bastante atinentes en términos de la seguridad. Bueno, es que la seguridad no depende de nosotros. Nosotros coadyuvamos, gestionamos, solicitamos el apoyo de las instancias competentes de seguridad pública y el proceso con los desafortunados eventos que hubo, tomamos el día de la jornada, en particular el 1 de julio, fueron mucho menores los incidentes violentos o con pretensiones de delito electoral que los del proceso pasado. Eso es algo bueno. Y ahora, una vez que se declaró concluido el proceso electoral local 2017-2018, ¿qué sigue para el Instituto Estatal Electoral? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuál es el trabajo y las actividades que se visualiza desarrollar en los próximos años? Claro, esto es bien importante porque mira, la percepción general es de que después de que termina un proceso electoral tan intenso como este que tuvimos de 286 días, 9 meses y medio, de jornadas extenuantes para el personal, para los partidos, para los propios candidatos, pudiéramos decir que se estima que ya no hay mucho que hacer. Ahí vienen 2 años donde se la van a pasar suave, chévere, ¿verdad? Pero no, la propia ley nos obliga, pero también nos da la oportunidad de realizar muchas cosas previas al próximo proceso, que se puede ver lejos, ¿verdad?, en 2021, pero que la verdad se va el tiempo volando. Entonces tenemos que hacer primero una retroalimentación de lo que aconteció, una retrospectiva objetiva, crítica, en términos de ver qué pasó, qué estuvo bien, qué no estuvo bien, qué se puede hacer para mejorar, qué vamos a hacer la próxima vez, primero. Segundo, en el tiempo presente y en el futuro inmediato, pues tendremos la responsabilidad de la educación cívica, de la promoción de la participación ciudadana. Con la promulgación reciente de la Ley de Participación Ciudadana tendremos que entrarle al estudio, porque seguramente habrá promoción de parte de la ciudadanía para realizar este tipo de ejercicios. Y bueno, no solo es lo que diga la ley, sino todo lo que está detrás de ello. El hacer una consulta popular, una revisión de un presupuesto participativo, un referéndum, plebiscito, revocación de mandato, como le gusten llamar a la consulta que se haga, requiere de una logística, de una preparación, de un presupuesto, de una capacitación, contratación. No tiene la envergadura de una elección, por supuesto, constitucional, pero sí es un ejercicio importante que debe de ofertar la certeza, la legalidad de los actos para que los resultados sean válidos y para que de verdad esta consulta sea realmente fructífera en términos de beneficio a la ciudadanía. Decíamos por ahí que este proceso electoral que terminó nos ha dejado muchas experiencias que tenemos que aprovecharnos de ellas para lo que viene, y por supuesto que lo haremos. Nuestra intención también es dejar un documento gráfico en blanco y negro, plasmar lo que sucedió en este proceso para que cualquier ciudadano que lo desee o cualquier habitante del estado, del país o de donde sea, pueda acceder a esa información y que de viva voz pueda dar cuenta de lo que aconteció en estos meses, que hoy con tranquilidad podemos decir que nos fue bien, pero que sí, estuvieron matizados por una serie de circunstancias buenas, malas, regulares, aprensivas, complejas, a veces hasta costosas en términos financieros, y que esos pesos y centavos que se gastan, que tenemos la obligación de la rendición de cuentas y la transparencia, también tenemos que decirle a los ciudadanos en qué no lo gastamos, ese dinero que ellos con sus impuestos llega al instituto para los partidos políticos, para el desarrollo del proceso electoral, para el gasto de operación de esta institución, que es de todos. Hay que decirlo, yo así siempre lo digo, este instituto es de toda la ciudadanía y pues es nuestra responsabilidad darle continuidad a estos trabajos. Entonces sí hay cosas que hacer, con los jóvenes, con los niños, con las escuelas, con las elecciones. Viene para el próximo proceso electoral, así como una primicia que está en la ley, el voto de los ciudadanos chihuahuenses en el extranjero. Pues ahí tenemos que ponernos a ver
¿Cómo le vamos a hacer, verdad? Es un reto Porque es nuevo, un reto importante, claro, y no podemos quedarle mal a la ciudadanía. Muy bien, ingeniero Meraz González, le agradecemos mucho la entrevista y por último, si quiere dirigir un mensaje ya para concluir este espacio a la audiencia que nos está escuchando en Radio Universidad por el 106.9 de FM, que esperemos que son muchos jóvenes, y también a quienes nos están siguiendo en nuestras redes sociales en la retransmisión de este programa en la página de Facebook. Sí, claro, con mucho gusto. Pues primero que nada un agradecimiento a todas y todos aquellos que de una u otra forma tuvieron alguna participación directa o indirecta con este proceso electoral que concluimos recientemente. Agradecer a la ciudadanía que acudió a votar, que salió informado libremente y que ejerció su sufragio sin presión alguna, que confió en la autoridad electoral para que sus votos se contaran. Aquellos que pudieran tener algún halo de duda, con mucho gusto estamos para atenderlos, para resolver cualquier inquietud que pudiera existir y invitarlos a que sigan, ¿verdad?, a través de este programa, porque están escuchándonos, viéndonos a través de nuestras redes sociales, de nuestra página del instituto y en las propias instalaciones, que son puertas abiertas para todas y todos, que le den seguimiento a las actividades del instituto, que es un instituto de todos nosotros, de todos ustedes, y que nuestro trabajo seguirá siendo encaminado, y decíamos en el cierre del proceso, y que no quepa duda, al cumplimiento de los principios de la función electoral, con miras a que este país sea mejor en materia de democracia. Muchas gracias. Gracias a usted. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Bueno, pues esta fue la entrevista con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Arturo Meraz González. Como ustedes pudieron ver, pues fue una jornada y un proceso bastante tranquilo, y pues bueno, ya escuchamos al ingeniero Meraz González, quien nos dice pues bueno, todo lo que se tuvo que hacer, el trabajo durante este proceso, la jornada, y pues bueno, todos quedamos muy satisfechos de los resultados. ¿Sí o no, Así Oxana? es, Rolando. Claro, para nosotros también significó un reto mayúsculo este proceso desde el ámbito de comunicación social. También se hizo un trabajo importante que quizás en los siguientes programas daremos cuenta también de esto y le mostraremos a nuestra audiencia algunas de las acciones que se desarrollaron. Y no vamos a cerrar el tema del proceso electoral con este programa, porque todavía siguen actividades, digamos, post jornada. Todavía sigue el tema de la destrucción de la papelería y documentación electoral, todavía siguen los informes de trabajo de las distintas áreas, y les invitamos a que nos sigan en cada programa. Por lo pronto, mañana vamos a empezar el tema de la destrucción de papelería electoral. Síganos aquí en el 106.9 de FM en Radio Universidad en el espacio electoral. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.